Cuando llegamos a la iglesia, cuando nos congregamos para venir a escuchar la palabra de Dios, mayormente tenemos algunos conceptos muy espiritualizados de la cosa. Entonces, decir, bueno, pongámonos del lado espiritual, que se haga lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? ¿Sabes lo que es hacer la voluntad de Dios? Que se haga su voluntad. Es como que básicamente es, bueno, que sea lo que sea, que pase lo que pase, porque yo de la voluntad de Él no tengo ni la más pálida idea. O sea, y dice, bueno, como que llegás a la iglesia y todo es abstracto y todo es inmanejable. Es más, cantamos, yo le dije que me pongan, que dije lo de la canción, la letra que cantamos, a ti me rindo, avanza, avanza, a ti me rindo, te quiero cantar, sigamos, quiero conocerte. ¿Cómo cantábamos? Cumple, Señor, tu voluntad en mí. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted hizo su voluntad durante esta semana. Clic, 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 o sea, ¿con qué se come esto de la voluntad de Dios? O sea, cuando llegamos a la iglesia decimos, uy, no, pero su manifiesto, o sea, como que Dios como un toque así especial, te pone su voluntad y vos vas haciendo su voluntad. No es que somos control remoto. El ser humano es, en su sentido más completo, es espíritu, alma y cuerpo. O sea, no somos espíritus caminando. O sea, tenemos un cuerpo, tenemos una mente. O sea, lo que viene a tu mente, lo que tú haces, es lo que piensas, eso actúa. ¿Qué tienes en tu corazón? O sea, hay la voluntad propia, porque tenemos voluntad propia, no somos robotitos, y cuando llegas a la iglesia no es que dejas el cerebro en la puerta, usás la cabeza, o sea, yo les pido, hermano, o sea, vamos a poner el concepto de la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras, en el concepto de poder conocer, hallar la voluntad de Dios y hacerla. Entonces, yo sé y estoy seguro y tengo la certeza, la convicción de que estoy haciendo lo que Dios espera que Él haga conmigo. O sea, no, déjalo ahí, ya está lo de la canción, pero, o sea, es medio como parecido, como yo haz tu voluntad en mí, y yo digo, no, ponémela de vuelta, o sea, porque voy a hablar de eso, o sea, es como que, claro, o sea, vienes a la iglesia y sales haciendo la voluntad de Dios. No es así. Tú ajustas el concepto del vocabulario de voluntad en el sentido del diccionario a nivel, digamos, natural. Es la facultad de decidir o ordenar una práctica o una conducta. O sea, ¿cómo me conduzco? O sea, yo pienso, y bueno, porque me gusta el fútbol, me siento a ver el partido. El que no le gusta, a mi señora, no le gusta. O sea, medio como que me acompaña. Lo de la selección se prende más la cosa, pero uno a veces como, o sea, tiene la voluntad de sentarse a ver los resúmenes de los partidos y todo lo demás, la estrategia de juego. Pero al que no le gusta el deporte, se sentará a ver béisbol, qué sé yo. O sea, vamos en el sentido de que Pablo habla de que esto es parte esencial del andar cristiano, hacer la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando hablamos de la vida cristiana y el crecimiento, yo dije el otro día, bueno, esto es largo, puedo estar hablando media hora de esto o más,
pero en realidad me di cuenta que tengo 2 mensajes, me paso de largo, porque yo ya tengo el cálculo que si ya me pasé de lo que preparé, son 2 mensajes, ¿no? Ya tengo como para 3 horas, un poco más, pero no tenemos el tiempo. Y lo que quiero hacer es ver el aspecto de que todo creyente debe procurar entender la voluntad de Dios, la cual nos va a llevar a tener un comportamiento como el que Dios quiere que tengamos. O sea, como deberíamos vivir. Si sos creyente, si ya has arreglado las cuentas con el Señor, si dices, bueno, yo, Señor, quiero pensar, hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué implica esto? Entonces, tenemos que entender los conceptos fundamentales por lo cual nosotros hacemos la voluntad de Dios. O sea, ¿cuáles son? ¿Por qué? ¿Por qué hacer la voluntad de Dios es fundamental? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que hallar la voluntad de Dios y hacerla? Entonces, cuando la próxima semana se pregunte, hermanos, ¿han hecho la voluntad de Dios? Sí, 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 sí. Porque muchas veces dicen, no, voy a orar para ver si es la voluntad de Dios. ¿Sabes que hay cosas que no necesitas orar para saber que ya son la voluntad de Dios? Entonces, hay cosas que en la casa sabes que papá o mamá sería bueno que de tu propia voluntad saques la basura. Porque la voluntad de papá y la mamá sería bueno que me saques la basura. O sea, vamos a decir. Entonces, sabes que está esperando eso de vos. A veces sabemos, pero el problema no es saber, a veces es hacer o querer hacer lo que se nos pide que hagamos. Entonces, en este sentido, la Biblia tiene un concepto desde el punto de vista de Dios y tenemos que ir a ella como referencia fundamental. Dijimos el domingo pasado, si no conoces la Biblia, no conoces la voluntad de Dios. Estás indefenso. Lo que Dios quiere que hagas para tu vida. En la Biblia, el vocabulario en la Biblia, y partiendo de los conceptos del griego, que nosotros no es nuestro idioma favorito, tenemos que ir y ver que la voluntad de Dios se refiere al concepto moral de Dios. Es decir, aquello que Él, Dios, lo expresa explícitamente, ¿dónde? En las Sagradas Escrituras, en la palabra, o implícitamente en las Sagradas Escrituras. O sea, tú y yo, como creyentes, nos manejamos por principios y preceptos. El concepto de preceptos son la ley de Dios. No matarás. ¡Tum! Se terminó. Matar es matar y punto. O sea, los 10 mandamientos, kindergarten de principios. O sea, ya sabés que eso no le agrada a Dios. No tenés que andar dando mucha vuelta. Voy a ponerme a orar a ver si aborto o no aborto. ¿Perdón? O sea, no le busques la vuelta. O sea, ya sabemos que hay cosas que ya sabemos que no le agradan a Dios. Todas las cosas que no le agradan a Dios es pecado. O sea, pecado. Bueno, antes hay algunos grandes estudiosos de la Biblia reconocidos que fumaban pipa. Salen en los libros de teología y dicen, mirá ese tipo, una pipa. Bueno, no sabían lo que hacía el tabaco, pobre gente. Unos huecos así en los pulmones. Pero cuando te das cuenta de algo, y hacemos muchas cosas que sabemos que no deberíamos hacerlas, ¿no? Entonces, entendamos, si empezamos a hilar finito con respecto a los mandamientos, pero están los preceptos. No dice, no os drogaréis en las Escrituras. ¿O sí? No fumaréis. Vosotros
o sea, no dice en la Biblia. O si tenés una Biblia que dice eso, avísame. Pero media rara debe ser. Pero yo encuentro de que no debo protegerme, debo de cuidarme, por lo tanto, o sea, todo lo que no es bueno que está, o sea, no debo pensar, ni hacer, ni se nombre entre vosotros. Sí me estoy haciendo entender. Entonces hay cosas que no están escritas, implícitamente están escritas. Ya pic. O sea, pero la Biblia no es una lista de cosas que nosotros no hacemos o hacemos. Tomá la Biblia, llegaste a la iglesia, tomá la Biblia, hace todo lo que está ahí, la regla, punto. No hagas esto, no hagas esto. No, la religión no me lo permite. No metas el dedo en el enchufe. Pero cuando sos un poquito más grande te digo, mira, ¿sabés qué? Ya entendés por qué no debes meter el dedo en el enchufe. Pero cuando sos chiquito, ya, a eso no. Te hace ay, ay, ay. Pero ya, bueno, o sea, después entender lo que tiene que ver con el concepto de los principios, el porqué de ese mandato. ¿Por qué no debemos matar? Porque Dios es vida, ama la vida, Él toma, Él da. La vida proviene de Dios. Vos podés hacer toda la clonación que vos quieras, todo lo que sea, pero el soplo de existencia proviene de Dios. Y vos estás acá porque Dios quiso que existieras. Y si estás acá y sos feo, arréglate con Dios. Andá, quéjate con Él. O sea, la cosa es, estamos hablando de su soberanía, de que Él es, entonces partimos de cómo entender la voluntad de Dios. Y para esto, que debemos nosotros comprender y vivir y pensar y hacer la voluntad de Dios, vámonos a un párrafo bíblico que es muy conocido y Pablo lo recomienda y nos lleva a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que los más mayorcitos en la iglesia, los que ya tienen una carrera evangélica, deben estar ya sabiendo. Romanos 12, 1 y 2 tiene mucho. Y ahí me sale otro mensaje más, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad que tengamos. ¿Ya? El concepto de una mente renovada, el concepto de pensar. Así que no dejemos el cerebro en la puerta, queridos hermanos. Anote, tome nota, llévese deberes para la casa. Espero que haya leído el capítulo que le pedí también, que lo leyera en la semana, que vaya masticando. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a ver 3 cualidades de la voluntad de Dios. O sea, esto es algo que yo decía, yo no voy a hablar de las 3 cualidades, sino me voy a ir directamente a hacer la voluntad de Dios. Digo, pero ya tuve que volverme para atrás y digo, no, tengo que empezar por acá porque vamos por parte, dijo ya. Primero vamos con esto, encontrar qué es, qué calidad tiene la voluntad de Dios. Y Romanos capítulo, ahí tenés, por 12, dice, bueno, la viejita, la Reina Valera, porque tenemos varias versiones, pero está toda en el concepto. Así que, hermanos, os ruego, es un ruego de Pablo, o sea, ya que estamos con los consejos de Pablo, el ruego de Pablo dice, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No está diciendo, y el cuerpo no viene sin cabeza, sin pensamiento, no viene sin espíritu. Como sacrificio vivo, santo, separado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, usá la cabeza. No vengas acá para que si no, voy. Bueno, a veces te empezás a venir porque te traen. O vienes porque, bueno, es el domingo. Bueno, pongámosle sentido al hecho de edificarnos, en conocerle más a Él. El versículo 2. No os conforméis a este siglo. Bueno, tomar forma, los creyentes gelatina, que le digo yo, o sea, que se amoldan a lo que lo ponen. Digo, pero pará, tenés que ser como Cristo, no a lo que te viene, no, ahora es esto, ahora es lo otro. Hermano, pará. O sea, bueno, para alejarse del siglo, sino que transformaos, la transformación ya por medio de la revelación de vuestra mente. Le digo que hay varios mensajes con estos versículos. O sea, de vuestro entendimiento. Y ahí viene la última frase. Todo lo leí para lo que viene. Y esto lo vamos a analizar así. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok.
Ya dijimos el domingo pasado, porque me acuerdo del mensaje del domingo pasado, y dije, bueno, no voy a hablar de vuelta. Y el domingo pasado, en ese punto, ya le dije, bueno, acá tengo todo un mensaje de hablar la voluntad de Dios. Ya sé que vamos a predicar el próximo domingo, la voluntad de Dios. Así que, porque dije, bueno, vamos a hablar del primer lugar la esencia de la voluntad de Dios. O sea, cada vez que, o sea, yo no conozco muy bien la flor de la esencia, sacamos la esencia de vainilla, pero la flor de vainilla es complicado. Es una orquídea. Es caro porque para sacar la esencia tenés que, o sea, y algunos la cultivan, etcétera, es rica la vainilla. Pero sacamos la esencia, o sea, el concepto de lo profundo, de dónde viene esto. Y la esencia de la voluntad de Dios proviene de Dios mismo. Por eso dice que ¿qué? Buena voluntad de Dios, buena voluntad de Dios, pues viene de parte de Dios. Y Dios es bueno. Sí, lo decimos rápido, pero ¿sabes qué? El enemigo de las almas siempre está poniendo dudas. Siempre está poniendo dudas. En Marcos capítulo 10, versículo 18, Jesús dijo, ¿qué dijo? Lo que dice en Marcos 10. ¿Por qué me llamáis bueno? Le dice, maestro bueno, ¿por qué me llamás bueno? Porque sabía con quién estaba tratando. O sea, no hay, la Biblia dice que no hay bueno ni a un uno, no hay quien entienda, solo hay alguien que es bueno. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y este maestro judío sabía, ¿vos decís que yo soy Dios? O sea, pero le pegó justito. Tenía que reconocer la deidad de Jesucristo. ¿Vos estás reconociendo la deidad? O sea, ¿soy yo Dios? Te lo dije, pero es por un formalismo nomás. O sea, a veces decimos, Dios es bueno. Respuesta de escuela dominical, de los chicos que están en la escuela dominical a veces. Cosas que decimos, no, es bueno. Pero esa característica de la voluntad, en esencia, es la característica de Dios. Ok, Santiago capítulo 1, versículo 17. La idea es, toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? De lo alto. Del Padre de las luces, etcétera, etcétera. Está refiriendo a Dios. Toda dádiva y don perfecto. La vida es buena. La vida es buena. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Lo que proviene del enemigo de las almas, lo que nosotros generamos es degradación, pecado, y nos inclinamos a aquello. Entonces, nosotros, o sea, por el pecado vino la muerte, hay degradación, estamos en camino de la muerte. Cuando, ya me iba a ir por las ramas, pero cuando el Señor Jesucristo lloró ante la tumba, vio la degradación de Lázaro, vio la degradación, la pudrición, él sabía que lo iba a resucitar. No estaba llorando porque se le había ido un amigo, por la separación de un ser querido, sino lo que realmente estaba sucediendo a todo alrededor, la incredulidad, el pecado, la corrupción, hiede ya. El Señor miraba hacia atrás y esto no era el plan de Dios para el ser humano, no era. Ahora, Satanás quiere hacernos creer que Dios no es bueno. Siempre quiere hacernos poner dudas. Y en el huerto de Edén comenzó con la duda. Allá con Eva. Yo no sé si tengo por ahí, creo que es en Génesis. Génesis capítulo 3. Ahí cuando va la tentación. Dice, ¿con qué Dios has dicho?
con que Dios has dicho y empieza a ver el huerto. O sea, ¿eso es lo que te dijo Dios, que vas a morir? No es cierto. Empieza la conversa y dice, no es cierto. ¿Sabe Dios que el día que vos pruebes de este árbol, se te abrirán los ojos y bla, 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 y vas a conocer el bien y el mal? Siempre digo a los chicos cuando enseño, ¿qué le estaba ofreciendo? Si estaba en el Edén. No se conocía el mal. Si el mal no estaba hasta ahora, o no, o si ya estaba. Conocerás el bien y el mal. ¿Era cierto que iba a conocer el bien? Claro, pero lo que le estaba ofreciendo era el mal. El bien ya lo tenía, estaba en el Edén. Estoy en el Edén, estoy re bien, con Dios, caminando con Dios, todo re bien, todo bárbaro, todo perfecto. Entonces, lo que te ofrece Satanás, en realidad, no es la felicidad en la vida, sino te ofrece, detrás de aquello que empiezas a conocer, la degradación y el pecado, poner duda, ¿con qué Dios ha dicho? Él está escondiendo algo bueno. Vos no sabés lo bueno que es drogarse. 30 minutos y pasó la dosis, tengo que buscar la otra dosis. Pasó el momento de placer y ahora, ¿qué? Estoy vacío. Sigamos por lo otro. Entonces, vamos al segundo paso. ¿Cuál es? Bueno, después de poner la duda, genera toda la confusión y por lo tanto, lo que Dios te pide que hagas no es bueno. Se está guardando las bendiciones para Él, porque Dios es egoísta. En realidad, Dios quiere lo mejor. Y en su palabra, Dios siempre está dándonos la mejor dirección para que hagamos bien las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, fueran allá todas las cosas ayudan a bien, o empieza ¿cómo? A los que aman a Dios. Sigan leyendo después por ahí, pero, claro, ¿y a quiénes las cosas le ayudan a bien? Claro, y están en Dios, aman a Dios, hacen los propósitos de Dios. ¿Se acuerda cuál es el propósito de Dios? Entonces, vayamos a la Biblia a entender qué es lo que Dios tiene como propósito para nuestra vida. Y en realidad hay cosas, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre, cómo pensar en lo bueno, encontrar lo bueno para hacer y hacerlo. Encontrar lo malo para no hacer y apártate de ello. Porque hay un montón de consejos en Proverbios que hablan del necio, del simple. Entonces, acércate y busca lo bueno, acércate a lo bueno, busca lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que viene de parte de Dios. Por eso es bueno habitar los hermanos en armonía. Hagamos bien principalmente a los de la familia de la fe. Empezá por ahí, es lo más fácil. A veces queremos hacer bien a gente que no conocemos, pero bueno, es más difícil. Empezá acá. Conozcámonos y hagamos el bien. En Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría. Esta vez le gané porque estoy en el aparatito. Ya, los que tienen celular ya encontraron rápido. Jeremías 15, 16, y me va siguiendo bárbaro con los versículos ahí. En mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y las comí. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Todo se canaliza a través de la palabra de Dios. Por eso es importante de que vos, por tu propia cuenta, busques hablar con Dios a través de
la oración. O sea, escuchar su voz a través de las Escrituras, la Biblia. O sea, vos y él. O sea, acá lo hacemos todos juntos, pero tú y yo, o sea, vos con él, ¿qué encontraste? ¿Qué te está diciendo? Tener una experiencia o experimentar la voluntad de Dios. De aquellos que Él ha hecho, lo que ha creado, Él creó la vida, Él diseñó la vida, Él te dio un propósito. Vos decís, bueno, yo no sé cuál es el propósito de mí. Bueno, mira, entiende cómo fuiste formado para ser y lo que sos. Glorifica, o sea, poner honra con lo que sos. Ahora están dudando si son hombres, si son mujer. Lo más básico. Porque Satanás pone confusión, duda en la cabeza. Y dudan de todo. Qué triste es no tener certezas, convicciones. Por eso la esencia de la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. La esencia en la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué? Porque provienen de Dios. De uno realmente vamos a encontrar desazón, los hombres, los países, los gobiernos. Tenemos que entender que Dios es el único palo que no se mueve, la única columna resistente. Cuando te viene el terremoto te quiero ver. Y a nosotros nos han venido terremotos, diferente a usted, a mí. O sea, busca a Dios, busca su palabra. La esencia de la voluntad de Dios está allí. Haya su voluntad y hágala. La excelencia de la voluntad de Dios está en la segunda palabra de Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿ya? Agradable. La voluntad de Dios es agradable y se está acercando ya la hora de saborear la comidita. El concepto de agradable tiene que ver con esto de realmente que es muy sabroso para quien lo experimenta.
Entonces dice, uy, Dios, lo que pasa es que Dios me va a dar un novio feo, dice una chica. O sea, no, pará, o sea, no, lo que pasa es que si yo voy, me va a mandar, qué sé yo, al África, me va a mandar, voy a ser misionero allá en la selva, me va a mandar con los leones. O sea, ¿cuándo Dios va a llevarte a lados que no es bueno, que no es agradable? ¿Por qué pensamos que lo que Dios tiene es peor? Nosotros. Dios quiere que tú te agrades, que encuentres en las Sagradas Escrituras lo que es delicioso. En Salmos, capítulo 1, versículo 2, hay algo interesante, dice, sino que la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es cuál es el postre que te gusta? ¿Cuál es la comida que te agrada? ¿Qué le gusta? ¿Camaroncito? ¿Qué le gusta? Ese, chita, eso. Churrasquito. Y ya entramos a salivar todos acá. Porque es la delicia, es el sabor, es saborear lo que Dios quiere que haga. Entonces, cuando vos te das cuenta, encuentras algo que estás saboreando, dice, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy disfrutando la voluntad de Dios. Encuentro algo en lo que en la Biblia dice, pero esto está bueno, esto lo puedo hacer. Es más, Dios diseñó todo para que tú lo hagas. Te diseñó para hacer lo que Él desea que hagas. Entonces, algunos piensan que la voz de Dios es buena, pero no pueden aceptarla. No, si Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero no, Dios para. O sea, acá yo soy el que decido, yo soy el que pienso. Entonces, no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿De quién estás haciendo la voluntad? Tu voluntad. Entonces, pero sabiendo de que tú puedes orientar esto a los conceptos de Dios, ¿por qué no disfrutar lo agradable? La experiencia de la voluntad de Dios, revelada en las Escrituras. La experiencia, sé la experiencia de la voluntad de Dios. Experimenta lo que Dios pone. Transita sobre las cosas que Dios preparó de antemano para que andes sobre ella. ¿Por qué me trajo a Ecuador? Yo la conocí a mi esposa acá, así que por ahí voy disfrutando. Tengo una linda hija. Está lindo Ecuador, ¿eh? No lo conocía. O sea, vos decís, bueno, pero ¿por qué me sacó de mis comodidades? Yo estaba allá muy cómodo. Te quiero dar otras cosas. O sea, joven que estás eligiendo carrera, estudiando, qué sé yo qué, toda tu vida es una preparación para hacer cosas. Nunca vas a terminar de aprender. O sea, tu vida en las manos de Dios es un instrumento que va a ser dirigido hacia lo que Él mejor tiene para ti. El problema es cuando yo quiero experimentar otras cosas. No. Mirá, yo tengo lo malo para que vos hagas. ¿En serio? Sí, vas a conocer esto, lo otro. Por supuesto, si te dicen, mira, tengo un jarro de agua de pozo de alcantarilla para que tomes, no lo vas a hacer. Pero si te lo decoro, o sea, y si te llevo a la desesperación que después miras el agua de alcantarilla y la quieres tomar, estás como el hijo pródigo. Estás perdido. Me contó un muchacho que salió de las drogas, pero dice que no tenían agua para preparar la droga y en un baño público agarraron del inodoro. Pobrecito. O sea, hay degradaciones tremendas del ser humano que terminan comiendo del agua podrida.
para no decir otras cosas más fuertes. Pero este mundo te propone una experiencia de, vamos a apagarle la, toma, ahí está, ya está, ya me está avisando de que estoy terminando, por ahí va. Entonces, en Jeremías capítulo 15, 16, fueron allá tus palabras y yo las comí. Las palabras me fueron por gozo, por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová de los ejércitos. Tenemos que experimentar la voluntad de Dios. Tenemos que disfrutar la voluntad de Dios. Hallarla en, ¿dónde? En su palabra. O sea, en el consejo de hermanos espirituales. En dirección, y después uno dice, ¿sabes qué? Uno más maduro, mira, no vayas por ahí. No es bueno. ¿Y por qué? Vos no metas el dedo en el enchufe. Después te vas a entender, ¿sabes qué? Dios está diciendo este camino. Después dice, menos mal que estuve al hermano que me dirigió mejor. La excelencia de la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué es perfecta la voluntad de Dios? Porque Dios es perfecto. Proviene de ahí. Entonces, yo voy a estar completo, que no falta nada, es perfecto. No falta nada, está justo. Me encanta cuando un ebanista hace un encastre y lo talla, lo pone y entra perfecto, queda unido justito. Es lindo ver eso, o sea, no le falta ni le sobra, está justito. Es perfecto, es lo mejor, porque su plan, el plan de Dios para mi vida es lo que es lo mejor para mí. Entonces, yo encuentro en las Sagradas Escrituras la dirección, preceptos, principios, como lo quiera hacer. Si primero quieres obedecerlo, sí, no matarás, no sé, arranca por ahí. O sea, no metas el dedo en el enchufe. Después entendés lo demás. O sea, seguí. O sea, madurando, entendiendo lo que a Dios le agrada. Pensando como Dios piensa, actuando como Dios actúa. O sea, Dios no te va a llevar a una calle, a un callejón sin salida. O sea, yo voy dirigiéndome por la voluntad de Dios y de pronto me encuentro y ahí te deja solo. O sea, te tiró en este mundo, te puso ahí y arreglate como puedas. O sea, la gente pega el grito a Dios en momentos difíciles porque no tiene otra referencia a veces. Pero algunos gritan, ¡mamá! O sea, yo prefiero Dios mío, o sea... Pero si entendés el concepto, es ¿dónde está tu seguridad? O sea, en cualquier lado vas a encontrar peligro. Pero si estás con Dios, la situación cambia. O sea, si estás del lado de Dios, si estás del lado de la victoria, si estás en el concepto de que estás haciendo su plan, vas a encontrar propósito de Dios para tu vida. Hay propósito de Dios para el creyente. Ese es el plan de Dios. O sea, andar con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 7 y a 9, ahí está la historia de Noé. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Primero tenés que hacer gracia. Gracia, favor, bondad no merecida ni ganada. La palabra gracia. O sea, Dios te da un regalo que no mereces. Regalo es, te lo extiendo, no te cobro nada. O sea, te lo quiero dar porque te lo quiero dar. Porque yo quiero hacerlo. ¿Y qué haces con el regalo? ¿Lo tomas o lo rechazas? O sea, no quiero regalo. O sea, cuando Dios te ofrece andar con Él, estar con Él, te está ofreciendo esa gracia no merecida ni ganada, porque yo no hice nada para ganarme el favor de Dios. No puedo hacer nada para ganar el favor de Dios. No por obra, porque si no me glorío de lo que yo hice.
La obra es consecuencia de lo que ya está pasando en mí. Ahora, halló gracia, el versículo dice, y caminó Dios con Noé. O Noé caminó con Dios. O sea, como lo tenga en la versión tuya que tengas ahí. Y caminó Dios con Noé. La idea es, primero hacías gracia, sos salvo, aceptaste ese regalo y luego empiezas a caminar con el Señor. Empiezas a dar pasos, a dar pasos. Vas creciendo en la vida, te pones viejo. No, pero la idea es en el transcurso. Pero qué lindo los jovencitos, las jovencitas que empiezan a tomar pasos. Y bueno, el paso del matrimonio. Pero dice, ¿sabes qué, pastor? Queremos que usted nos aconseje para que arranquemos como Dios manda con esto. Mira, la Biblia dice esto, esto y el otro. Mira vos, ¿sabe que sus matrimonios más duraderos? Aquellos que realmente están haciendo la voluntad de Dios desde el principio. Si elegís un jovencito o una jovencita, pónganse de acuerdo en las cosas del Señor. Es que Él es el que no cambia. Él es el pegamento. Bueno, no es reunión de matrimonio. Andar con Dios porque has hallado gracia. El que no tiene a Dios, el que no le pidió, no arregló las cuentas con Dios, perdón, vamos a hacer así. ¿Arreglaste tus cuentas con Dios? ¿Aceptaste ese regalo de Dios? ¿Te consideraste falto y le dices, perdón Dios? Perdón, soy un pecador, necesito arrepentirme. Esta vida que llevo, así no va, perdón. Y después empezás a caminar con Dios. Si no, no puedes tener y andar con Dios. O sea, primero lo primero. O sea, ¿hago la voluntad de Dios? No, estás haciendo tu voluntad, porque primero la voluntad de Dios es que tú llegues al arrepentimiento. Cambio de 180 grados. Primero, para pensar como Él, tenés que tener la presencia de Dios en tu vida, porque por nosotros no generamos bendición, no generamos lo bueno, pensamos en lo malo todo el tiempo. Y es lo que Pablo decía. O sea, hay una lucha ahí. Otro mensaje. El patrón de Dios para el creyente es andar detrás de Cristo. O sea, los chicos que estudiaron en Palabra de Vida conmigo, siempre estoy diciendo esto en Vida Cristiana, ¿no? El patrón de andar, ya andar con Dios, andar detrás de Cristo, seguir sus pisadas. Cuando Jesús llama a sus discípulos, ahí en Mateo capítulo 4, versículos 19 y 20, le dice, venid en pos de mí, y ellos le dijeron, ya le dejaron todo y le siguieron. Dejaron todo, o sea, vas a andar con nosotros. O sea, vos decís, bueno, Dios me llama, entonces tengo que dejar todo. Bueno, entiende, o sea, empezar a mirar lo que Dios quiere que hagas para tu vida. ¿Sabes qué? Sí, hay algunas cosas que capaz que tienes que dejar. Porque no son buenas. Porque ofenden a Dios. Entonces, si yo tengo a Dios, no le hagas convivir a Dios con el pecado, con el agua de cloaca. Eso no es agradable. El Espíritu de Dios viene a tu vida y te va a ayudar. Donde estés, en el lugar que estés, podés tener crisis, sí, pero Cristo nos muestra el patrón, el modelo. Ese es el modelo. Entonces, por eso digo, renovación de vuestro entendimiento. No dejemos la cabeza fuera de la iglesia. Usá la cabeza, pensá, decir, Dios, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué hago esta semana? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Bueno, porque quiero glorificar a Dios. Seguir las pisadas de Dios es otro mensaje. Así que sigamos viniendo a la iglesia para escuchar mensajes de diferentes cosas. Pero la idea es, como dijo Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. El ejemplo de Cristo. O sea, el modelo mío, ¿cuál es? Bueno, Pablo decía, bueno, sé imitadora de mí como yo se lo soy de Cristo. Sé imitar a Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Él se humilló a sí mismo, o sea, no se aferró a ser Dios, como cosa de que aferrarse, sino se humilló y fue obediente. Lo que Jonás no fue y no hizo la voluntad de Dios. Ese es otro mensaje. Pero hoy quiero que quedemos bien en claro. Si buscas la voluntad de Dios para tu vida, es importante entender que ella es, en esencia, buena.
en experiencia agradable y en excelencia perfecta. Porque todo ello viene de parte de Dios. 3 palabras que no debe olvidarse el creyente con respecto a la voluntad de Dios. Esto no es mágico, no es así, ¡plim!, sino que debemos remitirnos a sus sagradas escrituras, ver lo que Dios nos fue enseñando. Hay muchos ejemplos de personajes como Jonás, que sería lindo estudiarlo y ver cómo no hizo la voluntad de Dios, porque no obedeció de entrada, porque la voluntad de Dios es abarcativa. Podemos estar hablando mucho con respecto a aquello. Pero en esta mañana, recuerde, buena, agradable y perfecta. La esencia, ¿ya?, de Dios está allí puesta en su voluntad. Ahora sí, Señor, haz en mí tu voluntad por tu gran bondad. ¿Cómo es? ¿En dónde? Pon en mí. ¿En mi qué? En mi ser. Ayúdenme lo del coro, de la cosa. En mi ser, lo que yo soy. Señor, tu voluntad en mí. Entonces, en realidad yo ajusto a la voluntad de Dios. O sea, claro, yo voy a ejecutar, Señor, aquello que tú pusiste en mí para hacer, en mi ser. Que el Señor añada su palabra. Señor y Padre Celestial, en esta mañana agradecemos, Señor, por este pasaje que realmente nos trae, Señor, estas 3 palabras que van unidas a tu voluntad, Señor. Y que realmente queremos experimentar, Padre, lo que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a entender, comprender cuál es nuestra situación delante de ti. Y ayúdanos, Señor, en esta semana a poder hacer tu voluntad. Y ayúdanos, Padre, a estar cada día más cerca de ti y a poder hacer lo bueno y entender que tú eres bueno. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga, queridos hermanos.